¿Qué representa este camino para la fe cristiana? Pues representa uno de los itinerarios espirituales pues más importantes. Lamentablemente ahora el Camino de Santiago pues es más una época casi de vacaciones para mucha gente, ¿no? Cuando uno va con un sentido espiritual pues es un viaje interior, ¿no? De ver en qué tengo que mejorar, que cambiar, ofrecerle a Dios el sacrificio que supone. Caminar entre 20 y 30 kilómetros diarios pues no es durante muchos días, pues es un sacrificio, es una vida ascética, que se dice. Entonces, pues es el ofrecerle a Dios un sacrificio personal, de manera que uno encuentre lo importante de su vida, ¿no? Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes nuevamente en un nuevo podcast, quizá el último de este año, un nuevo episodio. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje espiritual. Vamos a conocer qué es el camino, qué significado tiene el camino a Santiago de Compostela. Para ello hemos invitado al doctor José María Sierra, quien tiene una amplia experiencia en el tema. Bienvenido, es un gusto contar con usted ahora mismo. Muchas gracias. Para mí también es un gusto y un placer participar en este podcast, ¿no? Porque además es un tema que a mí personalmente pues siempre me ha gustado mucho, ¿no? El Camino de Santiago como camino espiritual. Y es un tema que siempre deja huella, deja pozo en todas las personas que lo hacen. Y bueno, yo he tenido la suerte, la gracia de hacerlo pues unas cuantas veces y creo que sí, que es una actividad muy bonita. Pues importante. muchas gracias porque esté acá hoy nos va a contar ampliamente cuál ha sido toda esta experiencia. Quiero darle lectura a una bio cortita del doctor Sierra. Él es licenciado en matemáticas, en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de La Laguna, es doctor en matemáticas, es sacerdote. Ha ejercido la docencia desde 1983 en asignaturas relacionadas a su formación. También ha ostentado cargos docentes en la Universidad de La Laguna, ha hecho investigación en el área de matemáticas y afines y ha desarrollado proyectos en la misma rama. Actualmente es el vicerrector administrativo de la Universidad Técnica Particular de Loja y es el capellán universitario. Pues nuevamente bienvenido. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es el origen del camino a Santiago y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Uy, ¿de cuánto tiempo disponemos? Bueno, vamos a ver la versión Tal corta, vez ¿no? la versión corta, está corta muy para bien, no está muy alargarnos bien. demasiado. Bueno, cuando Cristo resucita en Pentecostés, los apóstoles se dispersan por todo el mundo. Santiago el Mayor, el hermano de de San Juan, le toca ir a España y él va a lo que se conoce en aquella época como Finisterre, el fin de la tierra, de la época romana, el Imperio Romano, que es la actual Galicia en España, ¿no? Entonces él va, según la tradición, regresa a Jerusalén y allí es decapitado por Herodes, ¿no? Y sus discípulos, sabiendo que él pues había amado mucho la tierra de Galicia, cogen el cadáver, lo embarcan y lo llevan otra vez a Galicia y lo entierran allí, ¿no? Eso estamos hablando del año 100, más o menos, ¿no? Y en el año 800 y pico, siglo IX, hay una zona donde un pastor ve unas estrellas, un campo donde aparecen unas estrellas, ¿no? Se lo dice al obispo, recuerdan que un apóstol estuvo por allá, excavan y encuentran un sepulcro. Entonces el obispo dice, bueno, pues hay unas estrellas, en latín, Campus Stella, y de ahí viene Compostela. Entonces el obispo lo raza y dice, pues este es el sepulcro del apóstol Santiago, ¿no? Lo comunica al Papa, al rey, y ahí estamos hablando del siglo IX-X, donde los musulmanes habían conquistado prácticamente toda España, estaban en Jerusalén, la Tierra Santa, pues eran dominio ya musulmán, era la época de las cruzadas, y lo que hacen es, para potenciar el espíritu cristiano, católico, tanto el Papa como el Rey, el Papa dio una bula, unos convenios especiales al que vaya a Santiago.
el rey pues también peregrina a Santiago y se crea todo un movimiento de peregrinación de toda Europa para visitar el sepulcro del último apóstol conocido, ¿no? Se conocía Jerusalén, en Roma, que estaba San Pedro, pero no había más conocidos otros sepulcros de apóstoles, ¿no? Entonces eso le dio un vigor muy grande. Hubo ya otras cosas, exención de impuestos, facilidades, indulgencias espirituales. Entonces se creó todo un movimiento de toda Europa hacia Santiago de Compostela para visitar, ¿no? De hecho, el Papa San Juan Pablo II, cuando estuvo allí con ocasión de una Jornada Mundial de la Juventud, hizo unas declaraciones muy bonitas diciendo que el Camino de Santiago era la esencia y la raíz del ser europeo, ¿no? Que la construcción de Europa se hizo en la Edad Media alrededor de esa peregrinación a Santiago. Por lo tanto, ¿qué representa este camino para la fe cristiana? Pues representa uno de los itinerarios espirituales pues más importantes. Así, lamentablemente ahora el Camino de Santiago pues es más una época casi de vacaciones para mucha gente, ¿no? Para pasar unas vacaciones diferentes, ¿no? Pero sí que ha constituido pues un itinerario espiritual profundo para muchos peregrinos, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Y es lo que se quiere mantener, ¿no? De hecho, pues últimamente ya se lo han tomado las diócesis por las que pasa el camino, han procurado incentivar un sistema de voluntarios para que estén las iglesias abiertas, ¿no? Porque claro, imagínese un pueblito en la España profunda, ¿no? La iglesia pues la abren los domingos, ¿no? Porque un sacerdote, el párroco, tiene que atender 8 pueblos, no puede estar en todo, ¿no? Pero sí hay un sistema de voluntarios, ¿no? Para que estén abiertas, que pasen por allá los peregrinos, en fin, se intenta, ¿no? Potenciar el espíritu católico de la peregrinación. ¿Cuál es el sentido de esta peregrinación? Bueno, cuando uno va con un sentido espiritual, pues es un viaje interior, ¿no? De ver en qué tengo que mejorar, que cambiar, ofrecerle a Dios el sacrificio que supone, ¿no? Caminar entre 20 30 kilómetros diarios, pues no es durante muchos días, pues es un sacrificio, ¿eh? Es una vida ascética, que se dice. Entonces, pues es el ofrecerle a Dios un sacrificio personal, de manera que uno encuentre lo importante de su vida, ¿no? Quitar lo superficial, ¿no? De nuestra vida cotidiana en la sociedad normal y encontrar lo que es esencial, lo que es importante, ¿no? Pues hay casos muy bonitos de ayuda, de compañerismo, se forjan amistades, se ve lo que es Es esencial. bueno hacerlo en grupo. Da igual. Aunque vaya uno solo, al final se encuentra con un grupo. Se encuentra en el camino. Se encuentras en el camino, te haces amigos, porque prácticamente las etapas son las mismas, caminas lo mismo, te encuentras en el pueblo y demás. Y al final pues acaba uno haciendo amigos, ¿sí? Pero hay gente que lo hace sola. Pero lo normal es que sean grupos de amigos, ¿no? ¿Podría alguien que no profese la fe cristiana encontrarle un sentido a esta experiencia? Bueno, buena pregunta. La peregrinación empezó con un sentido cristiano, ¿no? De visitar la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Pero hoy en día, pues con la masificación, las redes sociales y demás, pues se ha convertido casi en un destino turístico. De las estadísticas que hacen de los peregrinos, no sé si era sobre el 30% nada más, la tercera parte va con un sentido religioso. El resto que va, pues un sentido un poco de aventura. Aventura en el sentido, no vas con una programación de hoteles y demás, sino vas caminando, llegas a un pueblito, buscas el albergue. Si hay albergues desde baratos que son malos hasta muy buenos. Entonces tiene un sentido de aventura, de conocer cosas nuevas, de ver pues lo que es la tradición cultural, las medias, los edificios, la tradición gastronómica. Ahí las comidas son muy buenas también. Entonces
hoy en día, pues la mayoría de la gente va con un sentido de aventura, de vacaciones diferentes. No es lo mismo ir a un hotel en la playa y estar allí 7 días que caminando cada día en un sitio, pues vas viendo paisajes diferentes, personas diferentes, comidas diferentes, culturas diferentes. Es lo bonito que tiene, ¿no? Y de hecho, pues en España hay mucha tradición, ¿no? De la gente universitaria, bueno, más de la mitad, pues ha hecho algún tramo del Camino de Santiago, ¿no? La gente joven, pues coges la mochila, en plan mochilero, y a caminar, y lo que surja, ¿no? Es de aventura, ¿no? No tienes nada preparado, no vas, pues hoy me quedo en este albergue, mañana pues camino 25 kilómetros y encuentro otro albergue. ¿Qué importancia ya dentro de la fe cristiana, qué importancia tienen las etapas del camino y estos símbolos que están asociados a este camino, como la concha del peregrino o la flecha amarilla? Bueno, para no perderse en el camino, hay diferentes formas de llegar a Santiago que se han configurado desde la Edad Media, ¿no? Pero la más tradicional, la más frecuente es lo que se llama el camino francés, que viene desde la frontera con Francia, en Roncesvalles, y atraviesa más o menos en línea recta hasta Santiago. Recorre todo el norte de España, ¿no? Y era el más frecuentado porque los pueblos musulmanes, la invasión musulmana llegaba justo a esa zona, por esa zona estaba ahí. De hecho se crearon las órdenes guerreras, estas como los templarios. Los templarios hay un castillo en un pueblo que es donde estaba la sede de los templarios de la época. Y luego hay otras órdenes también de estas así militares, monásticas, propias de allá, ¿no? Que su misión era defender a los peregrinos de los robos de los musulmanes y demás, ¿no? Entonces, ese camino francés es el que se potenció ya en los años... Bueno, un paréntesis. El Camino de Santiago empieza en el siglo X. Hasta el siglo XIV-XV tiene mucha relevancia. A partir del XV-XVI decae. Ya hay un decaimiento de los peregrinos y se retoma en el siglo XX. El siglo XX otra vez se ha vuelto a recuperar, ¿no? Entonces, para marcar el camino que se había perdido, pues un sacerdote inventó las flechas amarillas famosas, ¿no? Que van marcando el camino por donde iba, o se supone que iba en la antigüedad. Entonces, hay pues unos indicativos en los caminos y demás que indica con una flechita amarilla hacia dónde tienes que ir, hacia el siguiente pueblo y demás, ¿no? Y ¿cómo se justificaba que uno había hecho el Camino de Santiago? Pues lo que hacían era, al llegar a Santiago, hay un marisco, un molusco típico de allí, que se llama la vieira, la concha. Es una concha típica de allá, ¿no? Entonces el peregrino le daban esa concha, es grande, para indicar que había llegado a Santiago, ¿no? Porque en Europa pues no había ese tipo de marisco, ¿no? Entonces es típico de allí. Entonces por eso la concha se hizo famosa. El tener una concha significaba que habías hecho el Camino de Santiago. Y hoy pues ya es un símbolo tradicional, ¿no? El camino que usted nos comenta, el más frecuente es por Francia, saliendo, o el más corto. No, perdón, el más largo. No, todos son largos. Todos son largos. Son muchos. Son muchos, pero el que más peregrinos ha acogido es por el de Francia. El que se llama Camino Francés, ¿no? Y usted puede hacerlo en el tiempo que usted decida. Está totalmente pensado para el peregrino. Hay personas... Hacerlo desde Francia son 800 kilómetros caminando, ¿no? Eso se ocupa en 30 días, ¿no? Hay que tener 30 días de vacaciones. Ese lo hacen los jubilados alemanes. Son los que más lo hacen. El que yo he hecho y el que hacemos con los misioneros muchas veces sale son 300 kilómetros nada más, en 15 días, 13, 15 días, ¿no? Pero es muy versátil, ¿no? Por ejemplo, hay familias
que yo conozco, ¿no? Que empiezan, pues quieren hacer el camino, pero tienen 4 días de vacaciones o un fin de semana. Pues empiezan en un sitio, recorren 2 o 3 etapas, vuelven a su ciudad. Al año siguiente, con las nuevas vacaciones, hacen otras 3 o 4 etapas y en 4 o 5 años pues terminan todo el camino. Que también podrían hacerlo así. Claro, Ajá. porque ahora, además, ahora para certificar que has hecho el camino te dan un pasaporte y vas sellando, por Y se cada va etapa sellando. vas sellando los sitios por donde pasas. Ujú. Y al cabo del tiempo pues tienes tu pasaporte completo y ves los sitios que has pasado hasta llegar a Santiago. Hay otra tradición, mientras estaba yo revisando el tema para hacer este podcast, hay otra tradición como el abrazo a la estatua del apóstol y el paso por la cripta donde reposan sus restos. Ajá. Eso es una tradición también. Claro, es llegar. El sentido de la peregrinación es visitar al sepulcro del apóstol Santiago, ¿no? Entonces, lo tradicional, hay un templete, está como aquí en la Virgen del Cisne, ¿no? Está arriba, pues uno sube, es una escultura, un busto grande del apóstol Santiago. La tradicional es dar un abrazo allí y luego se baja a una pequeña cripta que hay, que está justo debajo, y ahí se ve el sepulcro del apóstol, ¿no? El moderno, el que pusieron hace unos siglos ya. Es un sepulcro en plata muy bonito, en una pequeña cripta, y ahí pues se reza también, ¿no? Y eso es lo... Llegar allí es el fin de la culminación de la peregrinación. Había comentado usted al inicio que lo que esperan ahora sería que en cada, o sea, en cada descanso se pueda abrir las iglesias. ¿Qué significado tienen las misas para para los peregrinos? Bueno, con que esté abierta la iglesia es suficiente. No, piense que van pasando peregrinos durante todo el día. Entonces no puedes tener misas todo el día, ¿no? Pero sí, la iglesia está abierta y es uno de los sitios donde te ponen ese sello en el pasaporte, ¿no? Está ahí, ¿no? Y pues hacer una pequeña oración en la iglesia, ¿no? Es, los que van con un sentido religioso, ¿no? Ves muchas personas que pasan de largo, que no les interesa ese sentido, ¿no? Pero bueno, los que vamos con un sentido espiritual, pues sí, cuando llegamos al destino, pues buscamos una iglesita antigua y decimos ahí la misa con el grupo de peregrinos nuestro. Siempre se juntan más peregrinos, ¿no? Que no los conoces, pero ven que hay misa y se apuntan. Sí. Me había conversado usted antes algo de el Año Santo Compostelano. Ajá. ¿Esto qué significa? Para darle todavía más renombre y más que tenga más personas, que más peregrinos, ¿no? No sé en qué papa fue, pero hace ya allá por los años 1900 y poco, una cosa así, declararon Año Santo Compostelano cada vez que el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cae en domingo. Entonces, más o menos cada 6-7 años, cae en domingo, el 25 de julio, y ese año se declara Año Santo Compostelano. ¿Qué significa eso? ¿Qué añade eso? Pues en los años santos, en la iglesia, pues se declara o se escoge pues una puerta de la catedral que está siempre cerrada, pero ese año se abre. Entonces es lo que se llama la puerta santa, ¿no? Casi todas las iglesias antiguas la tienen. Las que no, las modernas, pues simplemente la puerta normal la declaran puerta santa y ya está, ¿no? Significado espiritual, pues que si uno cumple con la peregrinación, cumple con las indicaciones de una indulgencia plenaria y pasa por esa puerta, pues tiene indulgencia plenaria, ¿no? Que va a ser sencillito, esa parte de caminar, confesarse, ir a misa y pedir por las intenciones del Papa. Y uno pasa por la puerta santa, entonces, bueno, pues la tradición dice que hay indulgencia plenaria. ¿Eso qué significa? Significa que como no somos santos, y nos queda mucho por avanzar, tenemos nuestros pecados. Entonces, pero para ir al cielo hay que entrar limpios de culpa, de pecado.
Entonces, lo que dice la teología es que hay un periodo en el purgatorio donde uno purifica sus pecados para llegar limpio al cielo, ¿no? Entonces, pues según la gravedad de nuestros pecados, estaremos más o menos tiempo en el purgatorio, ¿no? Para darnos cuenta de que para llegar a Dios pues hay que ir limpios de todo, ¿no? Entonces, ¿qué significa la indulgencia plenaria? Pues que ese periodo de purgatorio se acorta y pasas directamente al cielo. Eso es lo que dice la teología. Sí, Entonces, indulgencias plenarias, pues ahí esas las declara el Papa y con motivo de muchas festividades pues se hace, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue el año pasado el aniversario de la diócesis de Loja, pues también se ganaba la indulgencia plenaria acá, haciendo lo mismo, pasando, en este caso la puerta santa era la puerta principal de la catedral. Ya. Pero confiesas, oyes una misa y pides por las intenciones del Papa y tienes Y he indulgencia. ganado indulgencias. Sí, a veces, qué sé yo, cuando se comenta de esto de las indulgencias, ¿y qué se gana? ¿Y qué es una indulgencia? Qué bien, y le agradecemos mucho por compartirnos eso porque es interesante. ¿Cómo contribuye también el camino a fortalecer la paz, estos valores de paz y de encuentro entre las culturas? Bueno, ¿cómo contribuye? Pues en el camino es fácil vivir la paz, la armonía, la amistad, la solidaridad y demás, ¿no? Y la idea es que el camino no termine, que cuando uno vuelva a su vida normal, pues siga practicando pues esas virtudes, esas cualidades que ha tenido ocasión de manifestar en el camino. Uh-huh. Entonces, ahí, pues en principio, temas culturales y demás, va mucha gente, ¿no? Ahí, el último año creo que muchos peregrinos venían de Corea, por ejemplo. Se pone de moda, alguna agencia de viajes hace propaganda en Corea, o en China, un año había chinos también, ¿no? Chinos que son, no tienen nada que ver con la religión católica, Uh-huh. pero han visto que es un destino vacacional, turístico importante y lo hacen. Y hay bueno, muchos peregrinos de todos los países del mundo. Uh-huh. Usted ha realizado el camino muchas veces. Bueno, muchas veces, no sé, unas 12 o 13. ¿Cómo ha sido su experiencia personal? ¿Diferente en cada vez que ha realizado el camino? Hay como dos bases diferentes. Una son lo que yo digo, las piedras. Las piedras no cambian. Las iglesias son las mismas, el camino es el mismo. Lo que uno ve, pues materialmente es el mismo. Pero otra columna importante son las personas que van, ¿no? Entonces ahí, con las personas siempre es el elemento distintivo que cambia, ¿no? Y fortalecer pues esa convivencia, esa amistad es uno de los puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo todavía guardo amistad con peregrinos de hace 12 años, ¿no? Nos escribimos, nos vemos cómo nos va la vida y demás, ¿no? Porque se crean unos lazos de amistad fuertes, ¿no? Piense que se convive durante esos días, 7 o 14 o los días que sea, cuando se va en grupo, ¿no? Se convive 24 horas al día. Uh-huh. Te levantas a las 5 de la mañana, empiezas a caminar, estás todo el día juntos, caminas juntos, comes juntos, cenan juntos, vamos a misa juntos. Hay una convivencia muy grande, ¿no? Algo ha respondido. Lo que quería preguntarle de inmediato era que si usted ha evidenciado alguna transformación espiritual en estos peregrinos que usted ha acompañado en tanto tiempo. Durante la peregrinación, sí, se observa. Después ya no lo sé. No sabemos si de verdad cae, fructifica y da fruto. Yo creo que sí, ¿no? Que cuando la gente vuelve ve la vida de otra forma, ¿no? Más, de una forma más social, ¿no? No tanto pensado en el gusto personal, sino en compartir, en hacer pues un entorno agradable con donde uno está. Uh-huh. En su criterio, ¿cuál sería el futuro que usted piensa que le depara el camino, considerando que quizá actualmente está muy visto como un destino turístico, como un viaje de vacaciones o algo así? No sé qué reto puede enfrentar la Iglesia en este sentido.
Pues es un reto grande, ¿no? Por eso decía antes que los obispos de las diócesis del Camino de Santiago pues quieren potenciar el sentido espiritual, ¿no? Pero lamentablemente pues cada vez el porcentaje de peregrinos que van con un sentido espiritual religioso, pues es menos, ¿no? Entonces, bueno, es el reto que tenemos los cristianos o los que potencian el Camino de Santiago, ¿no? El camino se ha apropiado mucho los políticos, en el sentido de que, por ejemplo, para los sitios por donde pasa el camino es la principal fuente de ingresos, puramente económico. Tanto de albergues, hoteles, restaurantes, transportes. Entonces lo potencian mucho políticamente, ¿no? Para mantenerlo como destino turístico, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que intentar poner también la pata de lo religioso, ¿no? Pero eso nos toca a nosotros los pocos que vamos así, ¿no? Bueno, poco, no va mucha gente, pero piense, por ejemplo, el año pasado, según la estadística, llegaron de peregrinos a Santiago con el pasaporte, ¿no? Luego muchos van por su cuenta, pero con el pasaporte sellado como 500.000 personas, ¿no? Pues de esos, el 30%, 100.000, pues van con un sentido religioso, ¿no? Pero el resto, pues va. Entonces, bueno, pues es el reto, a ver si conseguimos que se mantenga. Que se mantenga. Creo que estamos llegando al término de nuestro episodio. Quizá usted podría dar un mensaje a todas aquellas personas que están interesadas. Bueno, yo al menos tengo ese sueño personalmente y hasta ahora no lo he podido cumplir. Y Dios mediante, espero cumplirlo este año que viene. ¿Qué mensaje daría usted a todas esas personas que están pensando en iniciar este camino de Santiago? Pues animarles, buscar la manera, sea con el grupo que vamos a organizar este verano, sea por su cuenta, sea con una agencia de viajes, porque realmente marca, ¿no? Bueno, aparte que lo diga uno, que lo he hecho muchas veces, pero personas que lo han hecho, incluso de aquí de la universidad y demás, les pueden preguntar y es bonito. Una vez en la vida merece la pena hacerlo, ¿no? Porque es algo diferente, es pasar unos días de una manera muy diferente a lo que es habitual en las vacaciones. Entonces es que para mí además me gusta porque es muy completo, ¿no? No solamente es pasarlo bien, descansar físicamente no, porque caminas mucho y te cansas, pero le añades el aspecto vivencial, ¿no? Social, espiritual, muy diferente de irse una semana a Salinas o a un sitio de estos de un resort que ahí al final pues ¿qué hace, no? Sí, mucha playa, el bar, el chiringuito y ya está, ¿no? Aquí, en cambio, pues va ese sentido social, ¿no? Y espiritual que marca y deja una huella en las personas. Llegar a la Catedral de Santiago es algo, después de caminar durante 8 días o más, los que llevan, te llena hay algo ahí especial que te llena. O sea que les invito a todos. Qué lindo, creo que todos estamos un poco inspirados con este tema y Dios mediante se puede hacer realidad. Queremos agradecerle muchísimo por su presencia hoy con nosotros. Nos ha ayudado, tenemos ya algo de conocimiento sobre el Camino de Santiago y creo que a todos los que nos están escuchando, los que nos ven, nos ha inspirado muchísimo. Muchas gracias otra vez y gracias a ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Más Familia y hasta la próxima. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.